Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy tengo el gusto de estar con mi buen amigo Marcos, que tiene un canal en YouTube que todos debéis seguir, que se llama Blade Cinema. ¿Cómo estás, Marcos? ¿Qué tal? Querido Daniel, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme. Encantado de estar contigo. Oye, y además es muy importante para todos los que queráis seguirle, tenéis las referencias en los comentarios de este vídeo aquí en YouTube. Así que, Marcos, hoy vamos a hablar tú y yo de nuestras películas de terror favoritas, ¿no? Un género, oye, pues que tiene sus detractores y sus defensores. Cuéntame un poco cómo te aproximas tú a este género y, bueno, pues cuáles son de los subgéneros el que más te gusta y luego vamos a esas 10 películas favoritas. Pues mira, Daniel, efectivamente, ya sabes que yo como buen cinéfilo que soy, pues no soy una persona cerrada de mente, me refiero, me gustan diferentes géneros cinematográficos, pero el terror desde siempre me ha parecido fascinante y por un motivo muy sencillo, porque además es una cosa un poco como masoquista en mí. Como que me gusta pasar miedo. Es como, creo que al ser humano le ocurre, ¿no? Como que ves una película de terror y aparte de sus valores cinematográficos que los tienen, por supuesto, bueno, depende de la película, pero creo que los tienen, hay algunas películas que es que estás ya diciendo, a ver si aparece ya el jumpscare el susto, ¿no? Y pasarlo mal y que te dé ahí casi como un infarto, ¿no? Y es como que es una cosa como que engancha. Y además porque el cine de terror, con la forma que tiene, ¿no? Ya hablaremos de los diferentes subgéneros que hay dentro, si te parece, como que también muestra la parte más oscura del ser humano, que a ninguno nos gusta reconocer, o por lo menos reconocer en público, y como que también como que engancha eso, ¿no? Y me gusta esa mezcla de esas dos cosas, ¿no? De pasarlo mal y ver esa parte tan oscura del ser humano. Me ocurre un poco por eso Sí, me encanta tanto este género. A mí lo que me parece interesante del género de terror, igual que el de la comedia, es que acude a nuestros instintos más primarios, ¿verdad? Y como todos estos géneros que son tan difíciles, hacer reír es muy difícil y hacerlo, y hacer pasar miedo es muy difícil. Por lo tanto, es un género muy criticado, igual que el de la comedia, porque de decenas y decenas y decenas de películas que se pueden estrenar cada año, a lo mejor hay una o dos que son francamente muy buenas. Calidad cinematográfica, efectivamente. Sí. A mí, yo creo, no sé si te pasa a ti, que es que lo que me pasa es que cuando ves una buena película de terror, igual que cuando ves una buena comedia, es espectacular, ¿no? Sí. Sí, es que es una joya. Como si ves un buen drama o ves una buena película de ciencia ficción o de cine noir clásico. Eso es. Es que lo mismo, es que no sé por qué la gente tiene tantas manías con el cine de terror, ¿no? Los hay bueno y lo hay malo. Pero bueno. Yo creo que sí, yo creo que además, bueno, manía muchas veces lo que hay son pues prejuicios, ¿verdad? Eso tú lo has dicho, ¿verdad? Oye, pues vamos a hablar de nuestras 10 películas de terror favoritas, con alguna mención honorable si quieres. Y si quieres, pues empieza tú por tu número 10 te vas a enfadar conmigo porque te voy a tener que hacer un poco de trampa, porque hay algunas es que no he podido ir solamente con 10, a lo mejor se me escapa alguna más, porque es que hay demasiadas joyas, Daniel, entiéndeme que es complicado empaquetarlo, pero mira, voy a empezar lo que decías tú de los prejuicios, a ver si se ve bien ahí en la cámara, esta película, años 30, Boris Karloff, Bela Lugosi, que se llamó The Black Cat en inglés, pero se llama Satanás, y es una película fascinante. Era pues como de Bela Lugosi, que va a ver a Boris Karloff, que es como una especie como de brujo satánico. Sí. Y lo dejo un poco ahí, porque tiene a una persona muy cercana a Bela Lugosi ahí en su castillo, ahí como secuestrada, y es una película extraordinaria, pero para que veas que el cine de terror ya pues empezó a principios del siglo XX, ¿no? Pues ya con mucha fuerza, pues, por ejemplo Nosferatu, pero yo he elegido esta porque me parece una película que no es muy conocida, yo creo, por mucha gente, ¿no? Y pues por no recomendar la típica, ¿no? Nosferatu, todo el mundo conoce Nosferatu, ¿no? Pues esa es mi primera elección. Si quieres tú también comentar la tuya. Gran película la que estás comentando, además Bela Lugosi, Boris Karloff, que dos grandes actores y que... genios. Y sobre todo lo bonito que tenían esas películas de los años 30, bueno, y posteriores, ¿no?
de estos genios que tenían ese aspecto romántico también, ¿eh? No son películas más bien Claro. muy románticas, ¿no? Muy bien. Eran como películas clásicas, como lo que se hacía a principios de, como las que hacía Murnau, el cine mudo, ese primer comienzo de Alfred Hitchcock, eran películas clásicas, históricas, ¿no? Pero ya con esa ambientación macabra y oscura que definiría el género de terror. Pero como tú bien dices, efectivamente, era todavía el comienzo del género, efectivamente. Muy bien. Pues número 10 en mi lista, precisamente tú lo has mencionado, Nosferatu de Murnau, ¿verdad? Obra maestra. Obra Una maestra. obra maestra, pero me gustaría que la gente que nos está viendo aproveche y vea la versión de Nosferatu de Werner Herzog del Te año lo iba a decir también. 79 con Un Klaus prodigio. Kinski. Es extraordinario. Es Sí, sí, sí. una película extraordinaria por su Sí. belleza cromática y y también por su romanticismo y ese aspecto más onírico, la verdad, con Isabella Gianni, impresionante. Preciosa, Sí, sí. preciosa y una actriz fantástica. Además, que hizo luego una película, no sé si te acordarás de ella, con Sam Neill en los años 80, que era La Posesión, que era una Ah, película muy extraña, pues era una película en plan muy David Lynch o David Cronenberg, lo que hacían al principio de sus carreras, una película muy onírica, muy extraña, pues te la recomiendo, es una película fantástica. Y como bien dices, Nosferatu de la versión de Herzog, además de recuperar, porque sabes tú que esta primera versión, la de Murnau, la muda, no pudieron utilizar el nombre de la novela de Stoker. Tuvieron que coger y hacer un arreglo con The Orlok, cambiaron los nombres, pero ya aquí, por lo visto, había muerto ya la mujer de Murnau y cogieron ya, recuperaron los derechos de la novela, de Drácula original. Con lo cual, Klaus Kinski ya es Drácula. Y es verdad que luego, pues, ella también es Mina, es lo bueno de esa película, pero me parece fantástica. Me parece una película, sí, una versión extraordinaria. tiene efectivamente del clásico de Bram Stoker, lo que hace es que, digamos que cambia alguna cosa, Completamente. algún personaje, etcétera. El personaje de Van Helsing es diferente, pero es una película maravillosa y desde luego, si hay alguien que asusta, es el señor Klaus Es Kinski. que está caracterizado perfecto. Además, como bien sabrás, su relación siempre con Werner Herzog fue muy compleja, de amor-odio, porque Klaus Kinski estaba loco. Era un hombre que era un actor fantástico, pero estaba completamente pirado. Entonces, por lo visto, pues en otras películas como Fitzcarraldo, por ejemplo, pues en medio del rodaje, imagínate, pues Klaus Kinski se ponía nervioso por alguna cosa y montaba un número insoportable. Entonces, pues pero creo que eso ayudaba mucho a las películas, ¿no?, que protagonizó, ¿no? Porque era un hombre muy real. Yo creo que toda esa angustia o ese malestar que protagonizaba en sus películas, por ejemplo, en el caso de Nosferatu, lo transmitía muy bien por ese motivo, ¿no? Y efectivamente, como bien dices, además de ganar ya con el sonido y ya con el color, la película además incluso se atreve a cambiar, por no hacer spoilers, ese final, que ya sabes a lo que me refiero, cambia también completamente el de la original, el de la de Murnau, e incluso el de Stoker. Eso es. Así que muy buena elección, estoy completamente de acuerdo contigo. Una maravilla, una Muy maravilla. bien, pues ese es mi número 10, ¿eh? ¿Cuál es tu número 9? Pues mira, aquí, perdóname, pero la trampa tengo que hacerla, Daniel, no puedo evitarlo. Porque es que si no, sería un falso. Mira, la primera, obra maestra, La Mujer Pantera, de Jacques Tourneur, de los años 40, una obra maestra absoluta, pero aquí no puedo obviar su remake, que se llamó igual Cat People en inglés, pero en español fue El beso de la pantera. No sé por qué motivo se llamó así. Y te digo por qué motivo he incluido las dos versiones. La primera, porque es una película fantástica, que para mí es una mezcla entre cine noir, ¿no? Como se hacía en esa época, El Halcón Maltés, Casablanca, El Sueño Eterno. Falta solamente Humphrey Bogart, por ejemplo, que apareciera en la película, mezclado con un toque ya, no es que es una película como de terror psicológico, porque si Sí, recuerdas, la película no era una película explícita, sino nuestros espectadores sabrán que hablaba de una mujer cuya represión sexual la llevaba a convertirse en pantera. Y en esta primera versión, que como la escena mítica que todo el mundo conoce, la de la piscina, que está tomando ya un baño en la piscina y de repente hay unas imágenes, hay una especie como de sombras chinescas en la pared de una pantera, que supuestamente es la protagonista que se convierte en pantera. Y esta primera versión me gusta porque de una manera muy puritana, mm, se refleja incluso contra el código Hays de esa época, que ya sabías, el código Hays lo que estaba prohibiendo, de que no podía haber desnudos en pantalla ni ningún tipo de pronunciamiento erótico ni de sexo. Y aquí me gusta mucho cómo la represión sexual se metaboliza de esta manera, ¿no? Una mujer pues virginal, muy inocente, que esa represión la convierte en pantera. Pero incluso en esta primera versión
también da a entender que puede ser un sueño de la protagonista, porque nunca se deja entender que sea una pantera realmente. Lo deja muy explicitado. Acuérdate al final de la película cómo acaba. Pero en cambio, la voy a volver a coger la versión con una magnífica Natasha Kinski y dirigida por Paul Schrader, el que fue un gran director de cine, guionista de Taxi Driver. Esta versión con Natasha Kinski es todo lo contrario. Es todo, mezcla ya un erotismo absolutamente explícito con el terror psicológico más puro. Y efectivamente aquí ya sí que se ve pues desnudos, y aquí ya sé que se ve la represión sexual de ella, cómo se ve directamente. Por eso te digo, para mí las dos no puedo evitar, perdóname por la trampa, no puedo evitar separarlas ni unirlas, porque es que para mí van unidas. Las dos son muy buenas. Las puedes poner como tú con Nosferatu de Murnau o con la versión de Herzog. Las puedes ver seguidas, que son totalmente compatibles. Absolutamente espectaculares las dos versiones, a pesar de que para mí la de Paul Schrader tiene el error. Bueno, le pasa que, fíjate, le ha pasado el tiempo más que a la original, porque es que el cine de los 80 con esos saxofones, esos sintetizadores, esas imágenes demasiado de videoclip, pero es una buena película, ¿eh? A mí me parece una buena película. Muy una gran película. Pero no me parece, efectivamente, ha envejecido un poco mal, aunque tiene un tema muy bueno de Bowie, de David Bowie, la canción principal es fantástica, pero efectivamente quizás esa manera de rodar muy videoclipera queda un poco desfasada, pero creo que en esencia, además también tiene fama como a Dowell por ahí purulando, creo que funciona muy bien la película. No, estoy de acuerdo, es claramente la mejor del director. O sea. Sin duda, sin duda, sin duda. Muy bien, oye, pues estábamos con el número 9 y en el número 9, bueno, yo también hago un poco de trampa, ¿no? Hombre, por supuesto. Yo creo que una de las películas, voy a poner dos películas juntas, que son para mí las películas más de auténtico terror por lo realista, por lo realista y porque realmente lo que nos están mostrando no es algo que consideremos, digamos, lejano, sino o fantasioso o mágico, sino muy, muy cercano, ¿no? Y sería Eden Lake de James Watkins. Muy buena. Bueno, que una de las películas que más angustia te puede dar ante lo que es una historia de una pareja que va a pasar un fin de semana romántico en un lago idílico, etcétera, y se encuentra con un grupo de chavales que no os voy a contar lo que ocurre. Os podéis imaginar que la situación se pone muy tensa, pero tiene uno de los finales más angustiosos. Extraordinario final. Que yo he visto en mi vida. Es una de las películas realmente terroríficas que yo he visto, ¿no? Y como y además, claro, si te das cuenta, fue una de las primeras películas que hizo Michael Fassbender como protagonista. Sí, efectivamente. Tiene una peculiaridad, que es que además creo que cuando la gente dice naranja mecánica es muy fuerte, que sí lo es. Pero creo que en el fondo es una versión, entre comillas, versión actualizada de lo que consiguieron Kubrick con la naranja mecánica. No sé qué opinarás, pero yo creo... Es una buena manera de verlo, ¿no? Lo que es la degradación moral de la sociedad tiene claramente unos tintes sociales y una visión muy específica de lo que está ocurriendo pues, con nuestra sociedad y las capas que se puedan considerar menos favorecidas, etcétera. Hay un elemento claramente ahí muy importante de tensión, la falta de educación, etcétera. Pero la película es angustiosa. Lo siguiente, yo creo que es probablemente una de las más angustiosas. Es prodigiosa. Y de hecho me recuerda mucho, incluso a una película anterior, me recordarás Funny Games de Michael Haneke. Bueno. Es muy similar también ese concepto de cómo la burguesía también puede llevar al mal, por no hacer spoiler a nuestros televidentes, pero cómo la burguesía, como las clases más acomodadas, también pueden perpetrar los crímenes más terribles. Sí. Es una lección muy acertada, muy buena película. Pues y yo había puesto Eden Lake y bueno, pues no las voy a poner juntas, pero luego, no, yo me quedo aquí en seguro que no, que tú digas, tú eres el jefe. No voy a hacer otra trampa, no, yo otra en el mismo sentido, francesa, se llama Ellos. Muy buena, muy buena. Una película francamente angustiosa de ese género de invasión. Home invasion, sí. O como le quieran llamar. Sí. Que es pero es una gran película, muy bien dirigida,
muy bien actuada y para mí es un subgénero que particularmente no me dice mucho, pero desde luego esa me pareció una película realmente visible. Así que Eden Lake y Il, Las dos son brillantes. francés, ellos. No sé si tiene algún título diferente en España. La de. Es un No, remake. ellos, efectivamente. La Eden Lake. Se hizo un remake norteamericano que se llama Sí, They, que no sí, deberíais ver ninguno, porque es como sí. suele pasar con Flojo. los remakes de películas europeas de terror o japonesas de Como los hicieron con Martis también, norteamericanos, por ejemplo, que el remake era horroroso también, el sí, original es sí, fantástica. Sí, sí, sí. efectivamente, que los edulcoran, ¿no? Muy Muy bien. bien, pues esos eran mis pequeños. No, muy bien. Pues mira, aquí también, perdóname, voy a tener que hacer una pequeña trampa. Voy a coger, perdóname, las películas que las tengo por aquí en el suelo tiradas. Sí, A ver, has hablado de Drácula, hemos hablado de Nosferatu. Para mí, el primero tiene que ser este, junto con Lugosi. Es Christopher Lee, en The Horror of Drácula, como se llamó. Para mí, una joya, pero, y perdóname que las tengo todas tiradas por aquí en el suelo, no puedo dejar de relacionarla con un Drácula muy infravalorado, que es el Drácula, interpretado, dirigido por John Badham en el año 1979 con un magnífico Frank Langella, ¿qué que me casi nadie dices? recuerda, pero es una película fascinante. John Badham recuerda que era el director de Sí, Fiebre del Sábado Noche. sí, sí. Y es verdad que, bueno, y vas a tener tu razón, me imagino que opinarás así. Es cierto que también la película quizás ha envejecido mal en algunos datos, en algunas cosas. Por ejemplo, tiene una escena de Drácula de amor un poco hortera, que se aparece bañado en sangre cuando está con la protagonista, tumbados ahí con la cámara para atrás. Pero es una magnífica versión de Drácula, aunque ignora la primera parte de la novela. Aquí ya directamente se desarrolla cuando ya el Demeter, el barco, llega directamente a las costas de Londres y ya aparece Frank Langella. Pero es muy buena película. Y por supuesto, Christopher Lee, aunque no es muy fiel esa película, porque es Peter Cushing, el magnífico Peter Cushing que hace de Van Helsing, Sí. sale desde el principio, prácticamente. No es muy fiel a la novela, pero me parece que es el vampiro por antonomasia. Porque luego, si recuerdas la versión de Coppola, aunque es muy buena, para mí es una obra maestra absoluta, la gente creo que se equivoca cuando dice que es fiel al libro. No lo es. No, no, no. Quizás es fiel a la letra, a cuando Jonathan Harker en las cartas escribe a Mina, etcétera. Pero la esencia del vampiro no es tal cual, porque le ponen como una especie como de conde italiano, una especie como de héroe romántico. Cuando si te fijas en la novela, no es así Drácula, no es así Drácula. Drácula es como Nosferatu o como Christopher Lee en la primera versión que hizo de Drácula. Es una alimaña que utiliza los encantos efectivamente para encandilar a la gente y convertirse en vampiro, pero es un chupasangre. Entonces, esa versión, es cierto que Coppola dijo, bueno, es que en la novela, y es cierto que una de las vampiras, ¿te acuerdas que tiene unas vampiresas en el castillo de Drácula, con las que se relaciona, le dice, tú es que no sabes lo que es el amor. Y él dice, sí, he amado y volveré a amar. Pero ya no por eso me podrá hacer luego un drama romántico como el que hizo Coppola. Que ojo, Daniel, me encanta. Para mí, Gary Oldman como Drácula es portentoso y me parece una obra maestra esa película. Pero cuando la gente dice que es Drácula, digo, es una buena versión de Drácula, pero muy libre. Ya. No sé qué opinarás tú. A No mí sé qué opinarás tú, la pero. película de Coppola me parece que, como muchas de las películas de Coppola posteriores al Padrino, eh, adolece de varios de intentar demasiado, ¿no? Sí, Es demasiado intentar demostrar que es más listo que la audiencia. ya. Sí, Y me parece que Anthony Hopkins está muy bien, me parece que Keanu Reeves es un desastre como sí. casting, es un Estaba un miscast. poco verde todavía en esa época. Sí. Nada en contra de Keanu Reeves, pero no es un actor para ese tipo de No, película. no, Y no. me parece, sin embargo, que Winona Ryder está fantástica. Me parece Sí, que, por supuesto, sí, pues que la película, bueno, si yo diría de la de Coppola, yo elegiría la primera parte. La primera parte, y cuando llega al castillo, etcétera, para mí es sí. lo mejor. Y una vez que ya parte el barco y ya a partir de ahí, pues bueno, no me parece una mala película, tampoco me parece la mejor. La que tenía yo bastante olvidada era la de Frank Langella, que recuerdo perfectamente, o sea, que interesante, muy bien, muy bien. La veré, la volveré a ver porque hacía Yo te tiempo. recomiendo revisionarla porque ya te digo, está muy olvidada por los fans. Siempre se olvida, siempre están con Lugosi, que es cierto, por supuesto, Lugosi, Lee, Sí, Gary Oldman, pero creo que hizo un buen papel Frank Langella. Como, además, teníamos incluso Laurence Olivier,
hacía un papel como Van Helsing, que es con Laurence Olivier, Hamlet, todas esas películas que hizo clásicas adaptando a Shakespeare, y lo hizo muy bien además esa película. Me gusta mucho, yo soy muy fan. Esa película pasó o ha pasado mal a la historia, porque claro, cuando le pasa como a tantos directores, cuando tú haces un blockbuster como Fiebre del sábado noche, lo que hagas después, aunque sea una película buena, no te... Se queda siempre a la sombra. Se queda a la sombra. Y le pasó eso, pero oye, habrá que verla de nuevo, o sea que fenomenal. Yo te animo porque me parece muy brillante. Muy bien. Oye, pues voy con mi siguiente, ¿no? Que es Evil Dead de Sam Raimi. La original, te voy a preguntar, la original, claro, la original, no a los remakes ni a nada, ¿no? Vale. La original. Evil Dead de Sam Raimi, la primera, 1981, una película hecha con un presupuesto bajísimo, que combina elementos de cierto humor con, bueno, pues teniendo un presupuesto tan bajo, muchísima imaginación. Es una película realmente aterradora, incluso todavía hoy, muy entretenida, y la primera que realmente Sam Raimi ha hecho grandes películas de terror, y no de terror, también de acción y de comedia, pero me parece que es una de las películas clave de ese género. Y a mí sobre todo me gusta en comparación, porque claro, ves, los remakes que se han hecho de Evil Dead no me gusta ninguno. O sea, me parece que todo el mundo todo el mundo se intenta, ¿qué es lo que intenta hacer? Lo que intenta hacer es centrar los remakes en pues los monstruos, los monstruos y los semi-zombies, o como los quieras llamar, los demonios en los que se convierte la gente. Cuando me parece que lo más interesante de Evil Dead precisamente es la dinámica entre los protagonistas, y la verdad es que Sam Raimi salió fantástico. Luego la segunda y la tercera, bueno. Pues, Evil Dead 2, terroríficamente muertos y el ejército de las tinieblas, sí. Además, hombre, lo que tuvo de inteligente fue hacer que fuesen aumentando en lo que tiene que ver con la comedia y en hacerlas más. Y sobre todo es una película que se ríe de sí misma, que no intenta ser más inteligente que la audiencia, que no intenta y que en lo que asusta de verdad. Pero es verdad que, como bien dices, la primera sí es verdad que era más oscura, no tenía le pasa como a Pesadilla en Elm Street, que en las secuelas, pues Freddy Krueger ya era casi un bufón, ¿no? Pero aquí realmente los espíritus demoníacos dan miedo. Y además me gustó por Bruce Campbell, ¿no? Que también fue su primer papel y le hizo ya un icono, Ash, ¿no? El papel de Ash. Y como bien dices, ¿no? Evil Dead 2 y ya la tercera parte, que son muy brillantes, pero era ya más comedia que otra cosa. Yo creo que aquí aunque era muy divertida también, ¿no? Por la cámara, cómo ve la cámara Sam Raimi, pero creo que sí mantenía esa, como dices, ¿no? Esa oscuridad y ese terror, ¿no? Las otras eran más comedia, efectivamente. Aquí se llama Posesión Infernal. Posesión Infernal. Estaba mirando ahora en la pantalla porque Posesión Infernal. A mí me gusta siempre más Evil Dead. Infernal en España es la gente que traduce los títulos de las películas. Sí. Es lo que te iba a decir, porque Evil Dead me parece mucho más acertado, pero bueno. Eso es. No, me parece que es una película que marca un antes y un después y que crea su propio subgénero, y la verdad es que me parece una película muy acertada. Y si te fijas, Tarantino en The Hateful Eight hace un homenaje clarísimo a esta película de Sam Raimi que realmente merece la pena. Muy bien. Sí. Oye, pues ¿por qué número vamos? Te toca... Pues mira, yo ya ni ¿El 7 puede ser? 7, no, 7. Da igual. Pues, venga, vale, pues ya está, vamos a ir aquí. Obra maestra, que aquí se llamó en España Cromosoma 3, de Broad, que es David Cronenberg, que es para mí uno de los mejores directores de la historia del cine, que, como bien sabes, comenzó su carrera pues con este concepto de la nueva carne, ¿no? De las mutaciones en el ser humano, de cómo a partir de fusionarse con otros organismos, otros elementos, hacían que su cuerpo se desarrollara a todos los sentidos, ¿no? Pues vinieron dentro de, que se llamó Shivers en inglés, luego Rabia, que es maravillosa, y esta fue ya su cuarta película, pero la consagración para mí de David Cronenberg, ¿no? Es la historia de un hombre que está divorciado, su mujer está en una clínica especial
y empiezan a fallecer personas pues muy unidas al protagonista, ¿no? Y ya no digo nada más. Pero bueno, hay mutaciones, hay como una especie como de niños mutantes extraños, y es una película fascinante, con una fantástica Samantha Eggar, Sí. la protagonista. La película está ahí, ¿cómo se llama? Joder, se me acaba El coleccionista, la protagonista del coleccionista. Incluso teníamos también a Oliver Reed ahí también, o sea que es una película que si no la ha visto alguno de nuestros televidentes, yo recomiendo verla. Efectivamente, David Cronenberg, ese estilo de sacar siempre la parte más, digamos, bueno, pues que tiene que ver con todo lo que ocurre dentro de los seres humanos. Es muy, muy particular su visión del terror, y la verdad es que es una de sus mejores, efectivamente. La Mosca también, etc. Muy buena también. Sí, sí, muy bien. Esa era el número 7, ¿verdad? Creo que sí, es que ya he perdido la cuenta, creo que sí. Efectivamente. No pasa nada. Sí, esto, Número 7, para mí, Misery, de Rob Reiner, del año 90. Para mí, una de las mejores adaptaciones al cine de una novela de Stephen King, si no la mejor, porque ya hablaremos de adaptaciones que no están, son mucho más libres, o una Kathy Bates espectacular, un James Caan increíble, un tour de force de actuación de los dos, y una película además que yo creo que es un ejemplo de lo que es una película de terror basada en algo que, de nuevo, pues es perfectamente plausible que se pueda dar en la vida, ¿no? De hecho, bueno, hay casos bastante similares, ¿no? De estos fans alocados, ¿no? Misery, francamente buena, y de hecho yo le diría a la gente que una de las cosas que suele ocurrir con las novelas de Stephen King es que los finales. Los finales, eso es, aquí el final es bastante mejor de lo que se podía imaginar. O sea, que fenomenal. Muy bien. Es que le ocurre mucho a Stephen King eso, que las novelas, aunque a mí me gusta mucho Stephen King, pero el desarrollo, el nudo, todo es perfecto, pero al final, no sé qué pasa, que se queda como adulcorado o como muy light, no sé por qué. O como muy rápido, porque yo me acuerdo, por ejemplo, It, una de las novelas más terroríficas que yo he leído por mucho tiempo, cuando era un chaval, me la leí y veo aquel ser absolutamente imposible de vencer de ninguna manera. Sí. Y cómo terminan con él. Ya. Dice, si lo llevas a ver, no hay 350, 400 páginas de novela, ¿no? Pero bueno, gran novela Misery, gran película Misery. Estoy de acuerdo. Pues mira, ya que dices eso, la tenía por aquí también. The Shining, El Resplandor. ¿Esa es superior para mí a la novela de Stephen King en todos los niveles, aunque Stephen King sea pues un hater declarado de esta versión que hizo Kubrick. Creo que erróneamente, porque Stephen King la detesta. Dice que tenía que haber sido una adaptación más literal. No sé por qué me molesta tanto esta película, porque me parece, no sé qué opinarás tú, me parece brillante. Me parece un Jack Nicholson extraordinario. Para mí, junto con Chinatown, quizás su mejor papel de la historia del cine, a mi juicio. Y es que no veo ningún tipo de problema en la película. Es un terror psicológico, además, excelente, porque no es una película especialmente truculenta. Las escenas más conocidas son realmente cuando Jack Nicholson estalla en ira. Pero no es una película gore, por decirlo de alguna manera. Bueno, la escena del ascensor. Pero no es una película especialmente desagradable ni truculenta, pero esa ambientación en el Hotel Overlook, ahí que están ellos pues, totalmente aislados de todo el mundo, y cómo va el protagonista yendo pues al abismo de la locura, me parece sensacional, ¿no? Entonces, Stephen King es que él quería que hubiera sido una película, porque es verdad que el libro era más como un hotel que estaba pues lleno de fantasmas, ¿no? Y es que no tiene nada que ver, efectivamente, pero es que creo que la película lo mejora, porque refleja mejor cómo al final Jack Nicholson acaba convirtiéndose también él en una especie como de fantasma. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que la reacción inicial de Stephen King era fundamentalmente que se valoraba o se bajaba mucho todo lo que tenía que ver con las presencias, digamos, no terrenales. Pero
pero luego cambió bastante de opinión, y la verdad es que es una película que tiene, bueno, hablaremos más de esa película dentro de poco, ¿eh? Porque ese era tu número 6, ¿verdad? Sí. Muy bien, pues yo tengo en el número 6 la masacre de Texas, de Me la has Texas, cogido, la tenía de yo por aquí, me la has cogido, efectivamente, yo también. The Obra maestra. Texas Chainsaw Obra maestra. Massacre de Tobe Hopper del año 74, Mm, con esa factura casi documental. Es una película que estuvo prohibida durante mucho tiempo en muchos mm. países, etcétera. Y es curioso porque pasa una cosa, y eso es lo que hace que sea una película genial. La película tiene muy pocas escenas en las que, de hecho, no tiene ninguna escena No hay sangre. exacto, que se vea lo que crees que has visto. Yo Eso es. recuerdo haber ido a verla al cine con Y la unos tiene amigos por aquí. y que me comentaban, igual que en la escena de la famosa del corte de oreja de Quentin Tarantino, Sí, crees que has visto y algo la que en tenía. realidad no ha pasado, ¿no? Que en realidad no se ha mostrado en la pantalla. Ha No, pasado, pero no se ha mostrado en la pantalla, ¿no? Y yo creo que lo que hace Tom Hopper con esta película es, bueno, pues un ejercicio espectacular de mostrar lo que es, bueno, pues casi un estilo documental de lo que es una pesadilla inimaginable, ¿eh? Y además aprovechando el recurso de intentar venderte que está más o menos basada en hechos reales, que por supuesto no está basada en hechos no, en absoluto. reales ni nada, igual que la película Fargo de los hermanos Cohen, que empezaba con aquello, esto está basado en hechos reales, y no es cierto, ¿no? En absoluto. Entonces, para mí es una de esas películas que pensando que iba, fíjate, además lo que suele pasar es una película que empiezas a verla pensando que va a ser una basura y que le ha pasado el tiempo mucho por encima y me pasó lo contrario, me pareció una película increíble en la que Tobe Hopper hizo, bueno, pues un trabajo Mm. increíble sobre todo de hacer digamos, ir generando una atmósfera de Más sana. angustia y de tensión hasta que lo que realmente pasa en la película pasa en muy poco tiempo después, ¿no? No, y sobre todo el personaje de Leatherface, ya que es parte de la historia, ¿no? Mm, Y creando además un género para mí, a mi juicio nuevo, que era el terror rural, porque esto no es un slasher, como dice mucha gente, no es un slasher. Es una situación de pues, la típica familia White Trash que se encuentra, como es pues, la América profunda, cómo se encuentra con los hippies, con lo que era la nueva generación en ese momento, la libertad sexual. Y para mí es una metáfora sobre eso. Para mí, sí, como bien dices, y es una película que además nunca ha sido superada, no ha envejecido, como bien dices tú. Para mí la segunda parte ha envejecido mucho peor, que era más una comedia, que le total. pasó como Evil Dead, ¿no? Y la tercera parte era horrible. Las demás versiones son todas muy malas, pero esta, Sí. para mí, efectivamente es una obra maestra absoluta. Sí, sí, todas las versiones que existen ya de estudios con gran presupuesto, etcétera, ya no merecen la pena. Y está muy bien ese símil que dices tú, ¿no? Que lo que vemos en muchas de estas Mm, películas es ese trasfondo moral, ¿no? En sí, el que va cayendo cada uno de los según van cometiendo pecados, ¿no? Tiene eso es, un trasfondo moral también muy de eso Wes es. Craven, del que hablaremos más tarde. Muy bien, pues The Efectivamente. Texas Chainsaw Massacre Pues mira, vamos a ver qué tengo por aquí, que tenía ya por aquí varias. Esto, es que no puedo evitarlo. Rojo Oscuro, Deep Red. Ah, Esta película de Dario Argento, pues para mí es la mejor, la número uno de uno de mis géneros favoritos o subgéneros dentro del terror, el giallo. El ya, giallo, como bien sabes, era el nombre de las tapas que tenían las novelas de intriga en Italia, en los años 30 o 40. Entonces, pues eran fundamentalmente novelas de investigación, de crímenes, a lo Agatha Christie, de Who Done It, ¿no? Entonces, pues ver quién ha sido el asesino de estas novelas, ¿no? Entonces, pues en Italia, a principios, mitad de los 60, pues con Mario Bava y ya finalmente con Argento, a finales de los 60, se crea este estilo de, pues siempre un asesino enmascarado, pues con guantes, con chaqueta de cuero, con sombrero, que empieza a matar a la gente. Y sobre todo este género lo que tenía era guiones muy malos, en general, muy malos,
música muy buena de jazz, normalmente pues Ennio Morricone, el grupo Goblin, que ahora hablaremos de él en esta película, y siempre un uso muy estilizado y esteta, ¿no? de la violencia, ¿no? De los crímenes, ¿no? En el caso de Argento era casi pornografía lo que hacía con el crimen, ¿no? Se veía cuando mataba a alguien, era, pues hacía unos set pieces, ¿no? Una madera, un storyboard previo que hacía el hombre de cómo matar a la persona en concreto, que era fascinante, ¿no? Y esta película para mí es la cima de todo esto, porque además, cogiendo lo que es el giallo, el crimen en sí, una historia de crímenes de Agatha Christie, lo lleva a otro nivel. Argento después hizo ya pues obras maestras como Suspiria, Inferno, ¿no? Que metía ya un tema más de terror, ¿no? Pues con brujas, con demonios, y aquí ya dio ese paso, ¿no? De fusionar el giallo puro con el meter unos pequeños toques ya como sobrenaturales. Y eso con la música de Goblin, pues es simplemente para mí una obra maestra absoluta de la historia del cine. Darío Argento, vamos, claramente un director que ha influenciado a muchísima gente con esa utilización lírica, onírica y además muy estética de la violencia, pero también con efectivamente unas historias que en sí mismas, si las cuentas, dices, hombre, pues parece una historia como muy genérica, no importa tanto la historia como la forma de contarlo, ¿no? Y la utilización del color y de la estética, ¿no? En general, impresionante, ¿no? Muy bien, pues estamos en la quinta, El Exorcista de... Hombre, también la tengo aquí, joder. 1973. Otra obra maestra. Sí, aquí está. El Exorcista de William Friedkin, para mí, una película aquí la claramente de las que te llevas sustos. Sí. Una y otra vez. Pero para mí lo más importante, ¿qué es lo que más asusta de El Exorcista de William Friedkin? ¿El diablo? No. Lo que más asusta de William Friedkin es toda la parte de los tratamientos que sufre pobre niña con los médicos, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que no tiene nada que ver con lo sobrenatural. La posesión. Para mí, igual que en algunas de las películas que hemos mencionado, es lo que es realmente aterrador, es ese proceso totalmente brutal y agónico de los tratamientos y toda la cantidad de sufrimientos que pasa la pobre niña intentando discernir qué es lo que le pasa. Sí, además, efectivamente, mira, hay una escena, yo nunca la puedo ver. La escena cuando le hacen la radiografía de la arteria, ¿te acuerdas? Yo nunca, Daniel, yo siempre aparto la mirada, no puedo verlo, me pone enfermo. Pero esto es muy importante de la película, porque mucha gente ve la película y para las escenas en las que va a aparecer uno de esos trucos que utilizaba William Friedkin, en el que sale un nanosegundo, una imagen de otra cosa, etcétera. Subliminal, sí, del demonio, sí. Eso es, del demonio, etcétera, utilizaba esos trucos. Para esas partes, la gente normalmente se queda mirando y rebobina, etcétera. Esas son las partes en las que la gente mira hacia el lado. Y para mí, lo más importante la mayor genialidad del Exorcista es lo maravillosamente actuada que está, lo bien dirigida que está, la cantidad de subplots que tiene, ¿no? Diferentes mensajes y lo que menos me importa con todos mis respetos es que las tonterías dan vueltas y todo eso, pero eso tiene su impacto. Es histórico, pero efectivamente, como bien dices, ¿no? La parte para mí más importante es el drama del padre Carras, de su drama de fe, también el drama del padre Merrin, que es ya un exorcista anciano que está a punto de morir, ¿no? Y que al final cumple su misión, para no hacer spoilers, ¿no? Y el drama de Regan y de su madre. Es todo, es que esa película realmente es un drama, es como bien dices, una mezcla de historias diferentes que al final conjugan en una posesión que es una metáfora, como bien has indicado. Eso. Y de hecho, no hay ninguna película luego posterior de exorcismos que funcione. Ninguna, son todas horribles. Son Yo todas malísimas. La única que le recomendaría a la gente de exorcismos, que a mí me ha gustado, todas las demás me parece... Emily Rose. No, la única es una que se llamaba, no sé si está en España o si se llama The Last Exorcism. The Last Exorcism, yes. Sí, el último exorcismo.
Es un documental. Con cámara en mano, sí, la recuerdo. Sí, un documental falso de un sacerdote, digamos, que se dedica a hacer exorcismos falsos y que te enseña los trucos para mostrar todas las cosas que hace para ganarse la vida con ese truco y hacer su último exorcismo, ¿de acuerdo? Y para retirarse, y resulta, bueno, que el último, y ahí lo dejamos. Esa película estaba bien, y también, si recuerdas, la de Emily Rose, el exorcismo de Emily Rose, que era una historia jurídica, de un juicio a un exorcista y ver si se le puede imputar a él un delito de asesinato, homicidio imprudente, mejor dicho. No la película. Pues la recomiendo, es muy buena, muy buena. Pero lo demás son malísimas, las demás películas de posesiones. No sé por qué. Muy bien, te toca. Mira, pues otra película que creo que no recuerda mucha gente y que me encanta. Fantasma, Don Coscarelli, año 1979. Me pasa como con La Matanza de Texas, de Texas Chainsaw Massacre, que dijiste hace un momento. Es una película que no tiene medios, no tiene dinero, no hay ningún tipo de presupuesto, pero es una película que me funciona a todos los niveles. Es una película además que cambió la historia del cine de terror, una música maravillosa, una melodía maravillosa, y un personaje interpretado por Angus Green, que fue es el papel de su vida, ¿no? Además era un hombre ya mayor cuando hizo la película. El hombre alto que cambió la historia del cine. Es la historia de un muchacho que pues pierde a su hermano, y todo va relacionado pues con un enterrador, una casa que hay en la que se celebran pues eso, los entierros, un enterrador que está por ahí en medio, mezclado pues con apariciones de demonios, otras dimensiones, y un ambiente onírico, Daniel, que me parece fascinante. Posteriormente le hicieron varias secuelas, pero ninguna. La segunda estaba bien, era más un poco casi un slasher, ¿no? Era más divertida, como Evil Dead 2. La tercera también estaba bien, pero ninguna creo que tiene esta fascinación que a mí me despierta Fantasma. Muy bien. Oye, pues es una película que hace mucho tiempo que no he visto, pero vamos, que me encantó cuando salió en su momento. La he visto un par de veces, pero es una película que me encantó. Sí, sí. Muy bien. Pues ya estamos en el top 4, ¿no? Creo que sí, creo que sí. Estamos en el top 4, creo que es. Sí. Y yo lo que sí tengo que decir es que de aquí da igual, o sea, no es que crea que la primera es mejor o la cuarta es mejor o peor. ¿No? Me parece que son todas iguales, ¿no? Igualmente buenas. Sí, por supuesto, pues para mí, Los pájaros de... Hombre, sí, es que palabras mayores. Los pájaros de Alfred Hitchcock me parece una película increíble, absolutamente. Me gusta más que Psicosis, pero bueno, hay que poner Psicosis, por supuesto, porque es una película fabulosa en cuanto a todo, a lo transgresora que fue, en todos los sentidos, desde la narrativa hasta los mensajes, los temas que trata, etcétera. Pero Los pájaros me parece que es además una película en la que se olvida el subtexto de, bueno, pues todo lo que tiene que ver con el personaje principal, Tippi Hedren, y bueno, pues el contexto diferente dentro de una sociedad puritana, también los mensajes, digamos, subliminales, morales. Me parece una película fabulosa. Además que es una película que luego ha copiado muchísima gente. Tiburón, por ejemplo, de Spielberg, pues también es una catástrofe natural que al final encierra un drama, como bien dices, ¿no? Porque en esta película... Gran película, Tiburón, gran película. La madre siempre está, y la figura de la madre, del drama familiar, una película extraordinaria. Extraordinaria. Muy bien. Pues vamos a ver, yo tenía por aquí varias más. A ver, bueno, me voy a adelantar, iba a poner la de las primeras, pero bueno. Es que es una película intocable para mi gusto. Pesadilla en Elm Street, aquí tengo el pack con todas las películas, pero para mí, yo hablo de la primera, una película que cambió también el género slasher, porque en ese momento ya recuerda que con Halloween es cuando se crea el slasher, ¿no? La cuchillada, el asesino que empieza a matar ahí a jóvenes libidinosos o empieza a perseguir a gente y los mata, los acuchilla. Se desarrolla luego con Viernes 13, que era una especie como de versión un poco más macarrónica, más cutrilla. A mí me encantan las de Viernes 13 de Halloween, pero esta me gusta incluso más, porque es más original, porque parte de un asesino que mata los sueños. Y eso es una cosa que me gusta porque da lugar a una serie de set pieces, ¿no? de escenarios, de ambientes
totalmente originales, ¿no? Y además, el personaje de Freddy Krueger, interpretado por el magnífico Robert Englund, pues fascinante. Es una película que con 2 duros consiguió pues un icono. Y además, como bien dices, Wes Craven, que había hecho antes, pues Las colinas tienen ojos, La última casa a la izquierda, un terror un poco más cercano, más crudo, ¿no? Aquí lo lleva a la fantasía, ¿no? Y creo que da en el clavo. Además, solamente ya la imagen de Freddy Krueger con el guante, con cuchillas, para matar, eso ya lo de diferencia de cualquier tipo de slasher que había en ese momento. Una obra maestra, a mi juicio. Para mí, claramente una obra maestra que además en la carrera de Wes Craven supone un salto exponencial, porque La última casa a la izquierda, bueno, pues puedes considerarlo un género de digamos, explotación. Rape and Revenge, sí, como se llama luego, sí. Las colinas tienen ojos, pues la verdad, una película que tiene también cosas buenas, pero me parece efectivamente que ahí ya se convierte en uno de los grandes más. Estupendo. Pues vamos con el top 3, ¿verdad? Estamos con el top 3 y claro, pues no podemos quitar en el número 3, que puede estar en el 2, que puede estar en el 1, lo has dicho tú antes, El Resplandor de Stanley Kubrick. Intocable. Es que es intocable. Para mí The Shining es, en todos los sentidos, una película que puedes ver una y otra vez y otra vez y otra vez. Siempre hay cosas que analizar, hay toda una cantidad de personajes que tienen una historia paralela y que se va encontrando a lo largo de la película, incluso desde el personaje del barman hasta todo lo que... Y ese descenso a lo que es la locura, ¿no? Está muy bien hecho. Sí. Me parece que además Shelley Duvall, la hija de Robert Duvall, hace un personaje increíble que no volvió jamás a replicar. Y lo mismo con Jack Nicholson, hace exactamente. Yo creo que es el personaje que le viene perfectamente, ¿no? Me parece una película increíble, me parece una película que la ves una y otra vez y siempre encuentras algo nuevo y me parece además que, como decíamos antes, las críticas iniciales de Stephen King a la adaptación pues son injustas, ¿no? Muy injustas, efectivamente. Pues mira, a ver si encuentro la carátula, pero mientras te lo digo, Alien, el octavo pasajero. La número 3. Es que es imposible no mencionar a Alien. ¿Por qué? Mira, tenía por aquí. Bueno, ahora te busco la carátula. Mira, aquí está. Es una película que creo que inaugura además otro género nuevo, que era la ciencia ficción mezclada con el terror. Y además creo que es una película que desarrolla, o mejor dicho, perfecciona lo que era hasta ese momento la ciencia ficción, porque como bien sabes, las películas de los años 40 y 50, Invasión a la Tierra, todas estas eran películas entrañables de ciencia ficción, pero con 4 duros. Hombres vestidos que se ponían traje de alienígena, se veía que era un hombre disfrazado, un robot disfrazado, pero 2001, de Kubrick ya mejora todo eso, ya hace un espacio más realista, hace un espacio con una decoración, una ambientación fascinante, ¿no? Y Alien lo lleva a otro nivel, porque es una película con Ridley Scott como director, que para mí es su obra maestra junto con Blade Runner. Hombre. Creo que consigue una ambientación maravillosa, además de crear un monstruo magnífico, porque es que Alien luego fue copiado en infinidad de películas, incluso Depredador, por ejemplo, es una copia de Alien. A mí me encanta Depredador, pero es una copia de Alien. Pero creo que un insecto, que se puede llamar un insecto, que es además bellísimo estéticamente, es una estética preciosa la que tiene y cómo se desarrolla, cómo sale del cuerpo humano, cómo se inocula y cómo sale del cuerpo humano, cómo nace, esa escena cuando sale de la tripa a uno de los protagonistas, es fascinante. Y además dio lugar a una saga, una secuela fantástica, Aliens el regreso, y las demás, pues bueno, las dejamos ahí. Y un icono, Sigourney Weaver, que decía, obra maestra. Mezclar ciencia ficción, además como ponía el póster, ¿no? Que decía, en el espacio nadie puede escuchar tus gritos, ¿no? Es esa habitación claustrofóbica. Como en The Texas Chainsaw Massacre, no mostrar nunca al mal, porque el bicho nunca se le ve al alien. Muy poco. Nunca se le ve muy poco. Y cómo desarrolla a los personajes humanos, cómo los potencia, y con una Sigourney Weaver además extraordinaria, porque fue la primera gran heroína del cine de terror, ciencia ficción, porque hasta ese momento nadie se imaginaba que al final la Final Girl, que es como se llamaba en estas películas, sería ella. Fascinante, para mí, una obra maestra.
totalmente. No, no, vamos, a mí me parece que con mucha diferencia la gran obra maestra del cine de terror más orientado a, bueno, pues a lo que es la ciencia ficción, pero que crea un género nuevo, ¿no? Sí. En ese sentido, pero me parece una obra maestra en todos los sentidos. En el hecho de que como no tenían presupuesto suficiente, pues el monstruo aparece, digamos, más velado de lo que nos imaginamos. La escena, una de las escenas más aterradoras es el sonido de la máquina cuando ve cómo se acerca el monstruo, ¿no? Es una película impresionante en todos los sentidos, todo, la atmósfera, etcétera, increíble. Sí, sí, sí. Alien, es tu número 3, ¿no? Muy bien. Oye, Sí. pues ya que nos estamos soltando los números, yo voy a hacer una trampa, porque la tenía también de número 3 y como eso, voy a meter una recomendación bastante más moderna, pero me parece una de las mejores películas, que es The Babadook de Jennifer Kent, del año 2014, que me parece una película increíble porque visto desde el punto de vista de una mujer, entender lo que está pasando ahí, lo que está pasando con una madre que con su hijo que no sabe lo que está ocurriendo, etcétera, etcétera. The Babadook es una película fantástica, fantástica, que merece realmente la pena ver y la directora hace una maravilla, que es hacer una película con niños en la que el niño, madre mía, con un niño, pero merece mucho, mucho la pena, y merece la pena pues darle a ese... y voy a hacer ya otra trapa, voy a haber metido una película relativamente reciente, para mí, Barbarian de Zach Cregger, Muy buena también, muy buena, del las dos muy buenas. 2022. Yo, no, vamos, me había pasado completamente desapercibida esa película y un día en una de las plataformas de streaming, por casualidad, la recomendaban y me puse a verla. Ese giro de guión es prodigioso, ¿no? Es que Parece, empieza de una manera y acaba de parece que otra. va a ser una película súper típica de una mujer que se encuentra, que se mete en una casa en la que hay un señor, y es totalmente otra cosa y es increíble, merece la pena verla. Y Zach Cregger ahí hace un trabajo de dirección increíble. Y de Babadook, de hecho, como decías antes, es un drama también, una especie como de película. A mí me recuerda como a Kramer contra Kramer en terror, porque realmente Eso es un es, drama de una mujer con un hijo que está eso sola en la vida y es. al final, el malo, el villano, está allí como metáfora también de Es una otra cosa. metáfora, claro, si tú lo ves, en realidad la película, aunque le puedes extraer al villano, ¿no? Y es todo el proceso de lo que es el descenso de Eso es. las dificultades mentales, los problemas psicológicos, etcétera. Eso Una es. película increíble, increíble. Magnífica. Y además, Quizá el niño, como dices tú, el defecto para mí, no defecto, ¿no? Pero que quizás de cara a ver la película, el niño hay veces que saca un poco de quicio, porque es un poco... Es peor incluso que el de la profecía, es incluso peor que David. Claro, claro, sí, 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 sí. Es muy tocanarices el niño, sí. Bueno, pues eso, que conste que yo tenía Alien, pero he aprovechado para meter dos pequeñas recomendaciones recientes para aquellos que no quieren ver películas antiguas. Que no saben. Pues mira, yo también voy a cogerte el guante con una película también moderna que se llamó, a ver si encuentro por aquí lo tenía por aquí, me parece. Se llamó Malignant. Es una película dirigida por James Wan, el director del Expediente Warren. Mira, aquí la tengo. El director del Expediente Warren salió hace como unos 3 años aproximadamente. James Wan fue el director de Saw, es más conocido por ser el director de la primera entrega de Saw, y luego hizo estar de The Conjuring, que se llamaron aquí Expediente Warren, hizo pues las dos primeras partes, un director prodigioso, pero creo que con esta película consigue su obra maestra, es una especie de homenaje al Giallo. ¿Se llama cómo? No la conozco. Pues mira, es la historia de una... Es también una bueno, ¿cómo se llama? Perdona. Maligno. En inglés era Malignant. Y pues una mujer separada que tiene, pues eso, pues tiene un para hacer spoiler, un pequeño problema y aparece un asesino en serie en su vida.
Y tiene una estética muy a lo Giallo, a lo rojo oscuro, a lo Dario Argento, y una parte muy slasher también muy buena. De verdad que es muy buena película, te la recomiendo. Te la recomiendo porque la es veré, porque brillantísima. ¿sabes lo que pasa? Que a mí, como me repatean las películas de Saw y todas estas de Todd, con Eli Roth, no puedo con ¿No te eso. gustan? No, a mí, no, no es que no me gusten, es que yo, pues, con todos mis respetos, la primera de Saw pues, tenía algo, pero no. Es Y, que realmente no es un terror. y tampoco me gustan, y nunca les he encontrado, esto, no sé por qué, Mm. las de The Conjuring, estas Ah, The de, Conjuring. sí, no, pero bueno, oye, la tengo que ver. ¿Cómo se llama? Malignant. Muy bien, Maligno, maligno. muy Te bien. la recomiendo porque es francamente buena. Bueno, pues vamos ahí a... Estamos ya justos, sí. ya justo, estamos ya terminando. Estamos ya ahí, sí. Y para terminar, las dos últimas para mí, es decir, las dos primeras, la número dos, y podría ser la número uno, The Thing de John Carpenter. ¿Mm? Obra maestra. Soy un gran fan de John Carpenter en general, pero me parece que de todas las que ha hecho, y cuando mis hijos, que son obviamente son muy jóvenes, la ven, etcétera, es una película por la que toma un clásico de los años 50 Sí. y La de mucho, Howard Hawks, sí. y la hace muchísimo mejor. Sí, mucho mejor. De que Carl Russell, perdón, estaba diciendo Ken Russell, que es Prodigioso, prodigioso. pero Carl Russell me parece está fantástico, el reparto es buenísimo, los efectos especiales, aunque sean antiguos, están muy bien hechos, la atmósfera es brutal, The Thing, y no veáis una secuela La precuela que hicieron hace unos años, sí. sí, no, tremendo. Ahora se han A ver, dedicado, con esto del wokeismo, ahora se han sí. dedicado a hacer con Evil Dead, el Evil Dead woke, Sí. La con última, la de Rise, esta de Rise, sí. Evil Dead pues Rise. ya es una ridiculez porque ya sabes perfectamente lo que va a pasar porque hay personajes Sí. que no pueden morir porque son... Es una ridícula. Pero bueno. A mí me gustó también mucho. A mí la precuela no me parece del todo mal, pero es muy prescindible, porque como bien dices, ha envejecido peor que la original, que la de Thing del 82, de Carpenter. Porque es que esa película, además, los efectos especiales fueron artesanales. Total. ¿No? Funciona mucho mejor que el CGI, el CGI que le pusieron en la nueva versión, ¿no? Y claro, es que tenemos a Carl Russell. Es que Carl Russell fue actor fetiche, como sabes, de John Carpenter durante muchísimo tiempo. Él hizo también esa de Golpe en la Pequeña China, Escape from New York, que es otra película prodigiosa, y es una película magnífica porque con un reparto únicamente masculino de hombres, refleja muy bien la opresión y sobre todo como discípulo que es, además de Howard Hawks, John Carpenter, porque le encanta, ¿no? Ese ambiente, primero, la relación de amor entre hombres, que siempre ha existido en el cine de Hawks, en muchos de sus westerns, ¿no? Y luego la opresión, ¿no? Pues con Río Bravo, la opresión de estar en un sitio aislado y una amenaza exterior. Y creo que esta película lo refleja de una manera prodigiosa, dándole mil vueltas a la versión de Howard Hawks original, que a mí me gusta mucho, pero claro, es que no tiene este componente metafísico y onírico que sí tenía esta versión de Carpenter. Muy buena, de verdad, muy buena película, efectivamente. Muy bien. Y yo, pues, me vas a permitir que te haga un par de trampillas, porque es que no puedo decirte solamente una o dos primeras, te iba a decir varias, solamente varias más. Mira, aquí tengo, es que no puedo, a ver, hay que hablar también un poco de actores y cine hecho aquí en España. Yo quería De hablar de Valpurgis. españoles después, pero sí, vale. Sí, a ver. Es que no puedo evitar decirte, a ver, no son realmente españolas, pero tienen reparto y pues gran parte de la dirección de la película son españoles. Paul Naschy, uno de los genios para mí del fantaterror, La noche de Valpurgis y su secuela. Qué Y luego, peliculón. por supuesto, La noche del terror ciego, otra película magnífica dirigida por el director gallego Amando Osorio en los 70. Y es un género que no sé por qué no te he comentado anteriormente, pero que me fascina, ¿no? Eran películas fundamentalmente hechas en Europa, ¿no? En Londres, en Alemania, pero con producción también española, eran coproducciones, ¿no? Y teníamos siempre pues ahí a actores de gran renombre. Por ejemplo, en este caso, en La noche de Valpurgis teníamos a Paul Naschy, pero había una que se llama, por ejemplo, Pánico en el Transiberiano, que teníamos incluso a Christopher Lee y a Peter Cushing, ¿no? Pero en el caso de La noche de Valpurgis es uno de los mejores hombres lobo de la historia del cine. Te podría haber hablado del hijo de Lon Chaney, que me encanta, la versión del 41, o te podría haber comentado pues Aullidos, un hombre lobo americano en Londres, que me fascinan, pero para mí este hombre lobo me encanta, de Paul Naschy, porque es emblemático, ¿no? Y además, utilizando la Sierra de Madrid y cómo rodaban aquí en España, hacían películas que tenían un envase, una estética
muy europea y me gusta. Las podías poner después de una película americana o europea y funcionaban bien. Y además es que, joder, eran películas de gran nivel, ¿no? Y por lo menos para mí son muy recomendables. Sí, yo había hecho dejado para el final, es decir, algunas españolas, aprovechamos. Entonces, para mí, españolas, ¿Quién puede matar a un niño? De Narciso Ibáñez Serrador, del 76. ¿Qué película? Narciso Ibáñez Serrador, conocido por el concurso 1, 2, 3 y todo eso, tenía unas películas estupendas. Y para mí la mejor, desde luego, y difícil de comparar hoy en día ese nivel de tensión que genera la historia, ¿Quién puede matar a un niño? ¿No? Me parece una película maravillosa. Española también, de Paco Plaza y Jaume Balagueró, Rec, la primera. La primera me parece una película estupenda, muy bien hecha, y una historia muy cautivante, ¿no? Y me parece que luego, bueno, pues las secuelas, pues las son mejores y peores, pero desde luego Rec la primera. Y luego otra española y reciente, Compulsión, de Ángel González. Me parece esa no la conozco, mira, esa no la he visto. Mira, Compulsión, de Ángel González, lo podríamos llamar un poco de terror, digamos, de empoderamiento femenino, ¿no? Y está francamente bien. ¿Está bien? Está muy bien, tiene una historia diferente, ¿no? Y en general, yo, y bueno, por supuesto, recordar a Paul Naschy, que hacía unas películas que eran, primero, obras maestras con un presupuesto que hoy no puede conseguir hacer ni un vídeo de estos de YouTube, ¿no? Sí. Muy bien. Pues nos vamos a la primera, ¿no? Al top. ¿Cuál es tu primera? A ver aquí cómo puedo hacer, porque mira, es que lo tengo complicado, es que todavía me quedan varias que son, joder, son capitales. Bueno, tengo aquí ya una, pero venga, vamos a ver. Si me permites, voy a meter, es que no puedo evitarlo. Tengo que mencionar estas 3 películas porque si no, sería un farsante completo. Mira, Hellraiser, obra maestra. Obra maestra absoluta. La consagración de un hombre que además venía de ser un escritor muy bueno, de terror, de sangre, de Clive Barker, un escritor británico magnífico. Y aquí hizo su primera película, ¿no? Adaptando The Hellbound Heart, un relato que hizo anteriormente, ¿no? Y Hellraiser me parece una película extraordinaria porque, insisto, es como otras películas que hemos comentado antes. Es terror, pero es algo más. Es un drama familiar. Sí. Es una relación de amor absolutamente enfermiza. Es también una película sobre el masoquismo, sobre la nueva carne de David Cronenberg, la estética de Pinhead, emblemática aquí que tenemos, ¿no? Pues con el cuero, con los pinchos, pero con un trasfondo, ya te digo, metafísico también que me encanta, ¿no? No solamente es gore, que a mí no me importa, a mí las películas de terror con gore no me importa, me gusta a mí también la sangre, pero creo que es compatible con buenos guiones, y esta película, te digo, para mí es fascinante. Luego tenemos otra que me encanta, que se llama, muy olvidada, Warlock, el brujo, una película con Julian Sands, pobre hombre tristemente fallecido hace poco, que se perdió el hombre el año pasado, murió en un bosque, no sé qué le ocurrió, que el hombre pues desapareció. Y es una película que mezcla muy bien el género de brujería y espada, pues como era, por ejemplo, Conan, ¿no? De Robert E. Howard, ¿no? Pues lo mezclaba pues con el terror más puro, ¿no? Era un hechicero satánico que consigue escapar en el medievo con un túnel temporal e irse a los años 80, ¿no? Y le persiguen. Una especie como de Terminator mezclado con esta temática satánica, ¿no? Y es una película magnífica. Y luego, por último, la tengo que ver. Esa no la... Warlock, muy buena, te la recomiendo. Quizás ha envejecido un poquito mal, pero tienes que fijarte sobre todo en la actuación de Julian Sands como Warlock, ¿no? Para mí está a la altura de Freddy Krueger o de cualquiera de estos del terror, ¿no? Y por último, de John Carpenter, esta es la que yo he cogido. La cosa, que sin duda es su mejor película, pero para mí está El Príncipe de las Tinieblas. Es una película muy olvidada, pero me parece fascinante, con un magnífico Donald Pleasence, ¿no? Uno de los protagonistas, el Dr. Loomis de Halloween, para que nuestros espectadores nos entiendan. Y es una película igual, que habla del demonio, pero de una manera muy original. En esta se habla de que el mal, el demonio, estaría metido pues una especie como de líquido verde, ¿no? Que se va transmitiendo en el cuerpo de diferentes personas, ¿no? Como una especie como de zombies, ¿no? Y me gusta mucho cómo está reflejado el mal de esta manera. En vez de coger el típico demonio, pues lo típico del exorcista y otras películas, lo hace de esta manera, además, en
en una ambientación muy buena, porque lo hace todo en una iglesia que estaban ellos metidos, donde está el demonio escondido, ¿te acuerdas? ¿No? Entonces, me parece una película fascinante. Para mí de las mejores de Carpenter, pero poco recordada, no sé por qué. Cierto, cierto. Oye, está muy bien esa última, esa trilogía que has incluido. Oye, una no la conozco, pero las otras dos son francamente buenas y recordar a Clive Barker que tenía algunos de los relatos de terror Muy más buenos. interesantes por esa combinación de lo que es, es muy espiritual, porque, muy de visión sobre lo que tiene que ver con la combinación de culpa, odio, amor, masoquismo, placer, dolor. Esa No, es juxtaposición fascinante. Es está muy fascinante. bien. No vean el Hellraiser que hay en que se ha hecho ahora. Ah, ¿viste la que hay en streaming, no? Ah, Bueno, bueno, pasable. A mí me pareció pasable, pero no es la idea de Clive a Barker. mí es que en general siempre se decía que las segundas partes nunca fueron buenas, más No, Padrino 2 y El Imperio contraataca, opino igual que tú, efectivamente. Opino igual que pero tú. hombre, hemos visto pues, Evil Dead 2, maravilloso, que toma el humor, Incluso con Hellraiser tampoco está Pesadilla en mal. Street, Hellbound, la segunda parte tampoco está tan mal. A mí me gustó. sí, Pesadilla en Street tiene varias de las secuelas, no todas y en el mismo orden, pero tiene La tercera es muy buena y esta, la tercera y la cuarta son buenísimas. Buenísimas. esa. Buenísimas. Y mi última, es decir, la primera, para mí, la película de terror, la primera película de terror que vi Mm, cine y la impresión que me dio. mm, Yo creo que la conservo, que mm. es Rosemary's Baby de Roman. Hombre, eso es, claro, Para claro. mí Un tótem, sí, es, sí. para mí es la película de terror. Es una película en la que, si lo piensas, pasa muy poco, y todo está sugerido, Sí, etcétera, hecha en el edificio Dakota, donde vivía sí. John Lennon y Leonard Bernstein y tantos otros, y, es una película increíble para mí, en la que de nuevo Roman Polanski hace lo que hace siempre, ¿no? Que junta toda una serie de temas que se mueven alrededor de la película, desde el sentimiento de culpa al deseo y el odio, la ambición, el descenso a la locura o lo que sea, etcétera. Y luego, por supuesto, pues, me parece una actuación increíble de John Cassavetes y de Mia Farrow, Mm. y de las vecinas también, sobre todo de la vecina. A mí me parece que si tengo que elegir una película de terror que hace prácticamente imposible que la ignores, desde luego diría que en España se llamaba La semilla del diablo. Es lo que te iba a decir. Tío, perdona que te corte. Es que es lo malo de ese título, que es que la traducción es un spoiler lamentable. ¿Te has dado cuenta? Porque el título original es maravilloso, es onírico, es ambiguo, pero la traducción fue lamentable. Es que es un spoiler lamentable. No No, sé por qué se produjo así. es que contarte el final. Dicen, la Claro, semilla eso del es. diablo, ¿what? ¿Cómo que la semilla del diablo? ¿Sabes? Claro, Eh, eso es, eso es. lo de los títulos en español nos llevaría a hablar, pero Algunos sí que son graciosos, pero otros no funcionan. No sé por qué se lo inventan. en el caso de las películas de terror es casi Ya, tan atroz como en el de las de comedia, ¿no? sí, son Pero, mucho. pero bueno, eso no es lo que importa. Bueno, si no, ya has hecho ya Te puedo solamente comentar una más, que es claro que que creo puedes. que no te importa. Mira, es que esta película es de los años 70, se llama El doctor Jekyll y su hermana Hyde, y es Ah, por no enseñarte la típica, ¿no? La de los años 40, que es sí, muy sí. buena, o la del hombre y el monstruo, que es la más conocida de Jekyll y Hyde. A mí me gusta mucho esta versión, que es de la Hammer, de los años 70, porque cambió un poco lo que fue en esa época la Hammer. Como bien sabrás, pues hemos comentado antes la versión de Christopher Lee de los años 50. La Hammer siempre muy elegante, poco dinero, pero pues siempre unos escenarios formidables, ¿no? Pero en este caso, la Hammer, digamos que se quitó un poquito esa mojigatería que tenía, y aquí te muestra una película con una libertad sexual magnífica, y además plantea una serie de cosas curiosas, porque aquí el Dr. Jekyll
cuando se transforma en Hyde, que es su alter ego, como bien sabéis, la novela de Stevenson, era un hombre que con sus experimentos pues consigue un brebaje que hace que su parte animal salga, el del doctor Hyde, ¿no? Que es el Hyde, ¿no? Que es como un asesino, es un loco. Pero en este caso no es. Siento tener que hacer. Es que tengo que hacerle spoiler, no me queda más narices. Entonces, vamos. Es que no queda. Además, el título ya aparece así. Es una mujer, el Hyde. Es lo curioso. Además, una mujer bellísima. Y además aparece. La primera aparición de ella es desnuda. Entonces, es una película fascinante por ese motivo, porque habla de la transexualidad, habla del cambio de género, sin meter nada woke. Cuidado, porque no tiene nada woke. Ni ninguna tontería woke. No, al revés. Y es una película fascinante porque cambia el mito de Stevenson, lo que planteó Stevenson, y lo lleva a otro nivel, sin meterte tonterías políticas ni chorradas, con perdón, progres. Y me gusta totalmente, mucho. Totalmente. Y ya que vamos a hacer alguna, no podemos olvidarnos de Dressed to Kill, de Brian Hombre, De Palma. Obra maestra. Obra maestra. Vestida para matar, aquí estaba, eso estaba magnífica, bien traducido. Y para los amantes del cine de terror más moderno, yo he metido aquí algunas cuñas, también por recomendación familiar, pero os recomiendo X y Pearl. Las dos son muy buenas. X es una película increíble. Get Out, ¿no? También me parece una película estupenda, ¿verdad? Y mi favorita de lo que es el terror, digamos, mis dos favoritas del terror, digamos, de última generación, moderno, para mí son dos, ¿no? Que es Hereditary y Midsommar. Te lo iba también a mencionar, magníficas. Y fíjate que ese hombre está muy cuestionado porque dicen que el Ari Aster, el director, pues que es un poco muy pesado, que es todo terror psicológico, que no hay jumpscares. Pero es que yo lo agradezco porque yo odio los jumpscares, ¿sabes? Yo creo que el terror, a ver, en algunas películas funciona y no me molesta. Pero tener que utilizar ya, subir el sonido y que te aparezca el monstruo en primer plano. A mí eso es lo que nunca me ha gustado. No funciona. Claro, a mí, por ejemplo, por eso nunca me han parecido, o por lo menos nunca me han entretenido, las de The Conjuring, ¿no? ¿Cómo se llaman aquí? Claro. ¿Cómo se llaman aquí? Era Expediente Warren. Expediente Warren, muy bien. Pero es que esas dos son muy buenas. Es que Hereditary, con un terror además, igual un drama familiar y un terror totalmente ya interno, y cogiendo también mucho de Rosemary's Baby. Si te has dado cuenta, es una especie como de adaptación en muchos términos de Rosemary's Baby, magnífica. Y Midsommar vuelve a coger ese terror rural y lo lleva a otro nivel, magnífica. Y esa de X, fantástica también, recomendación, X y Pearl, las dos, porque cogen esa esencia de La Matanza de Texas y la más ambientada también en esa época, en los años 70, y funciona muy bien. Ese terror rural o ese white trash. En el caso de X, ¿te acuerdas que era por el tema de que iban a hacer una película pornográfica? ¿Y cómo se enfrentan? Pues los señores que lucharon en Corea con los jóvenes libidinosos de esa época, con el Vietnam, con cómo es magnífica. Me parece una joya a mí la de X, me encanta. Él también, pero sobre todo X me parece fantástico. No. Si las veis, X, ¿no? Es claramente la mejor de las dos, aunque a mí me parece que merecen la pena verse ambas. Bueno, pues hemos hecho un repaso a todas, algunas de nuestras películas, y vamos a decir 10 y han salido como 30 y tantas. Al final un montón, y se me ha quedado en el tintero, que yo me traía aquí un montón más. Me he traído incluso películas ahí de estas malas, como digo yo, de mazmorra. Pero bueno, hemos cogido las que se han podido, como se dice. Bueno, yo creo que eso es lo importante. La cuestión es, a todos los que nos estáis viendo, ¿cuáles son las que os gustan a vosotros? ¿Cuáles son vuestros favoritos? Y estamos hablando de gustos, lo que nos gusta a unos, lo que no les gusta a otros, por supuesto, y no estamos dando una lista muchísimas que fuese la Biblia o digamos que fuese la verdad revelada. Estamos dando, no es lo que nos gusta, pero yo, por lo menos, he sacado 2 películas que no he visto, así que muchísimas gracias. Y buen nombre a ti por la oportunidad, Daniel. Muchísimas gracias por todo.